esta fecha, ¿no?, a nivel internacional de poder visibilizar la problemática del bullying, básicamente nos trae sobre la mesa abordar una problemática que estamos hablando de relaciones de violencia entre niños, niñas y adolescentes en edad escolar. En este punto, la escuela como institución social ocupa como un lugar central. Sin embargo, estas relaciones de violencias, de acoso, de insultos, de discriminación, de violencia psicológica, verbal, física, digital también a través de las redes sociales, no solo se generan dentro de la escuela, sino que en muchos casos ya se generan en el entorno familiar, en el barrio, en otras instituciones, o bien se generan en la escuela y continúan en otros ámbitos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando hablamos de la problemática del bullying, estamos hablando de relaciones de violencia entre niños, niñas y adolescentes, es decir, entre chicos menores de edad, entre chicos que están creciendo, que están construyendo su identidad. Digo, estamos frente a una problemática que nos involucra, ¿no?, a la familia, a la escuela, al Estado propiamente dicho, una problemática muy compleja, ¿no?, y con muchas aristas para abordar. Sí, por supuesto, pero desde que se empieza a hablar de un día en especial para el bullying, por ejemplo, y más el trabajo que ustedes como actores sociales importantísimos y claves en distintas áreas, y como incluso también el mismo Estado, ¿no? Hoy incluso veía que el día de ayer el gobierno argentino publicó información sobre lo que es el bullying, el Ministerio de Salud también, números de teléfono, pero ¿estas estrategias están sirviendo para contener y dar respuesta a la problemática del bullying? Sí, como bien decís, el Estado local, provincial, nacional viene tomando algunas medidas, algunas políticas educativas, sociales, sanitarias que tratan, ¿no?, de abordar la problemática. ¿Sirven? Sí, seguramente sirven. Sin embargo, el punto es en qué parte de toda esta problemática lo están apuntando. ¿Qué estoy diciendo con esto? Una cosa es apuntar a la prevención, es decir, llegar antes de que estas situaciones y estas relaciones de violencia se lleven a cabo, o bien ya estar ahí apurados para ver cómo intervenimos cuando ya tenemos un chico violentado o internado en el hospital, digo, o con algún tipo de depresión, digo, ¿qué estamos haciendo cuando ya la problemática está desbordada? Son dos tipos como de intervenciones. Hace muy poco, acá en Argentina se volvió a tratar este tema de cuando los casos de violencia, algunos padres toman la decisión de ir a la seccional policial y denunciar, ¿no? Ahí es como que se está dando esta medida de decir, bueno, le vamos a cobrar cierta multa a los padres para que, como presionar desde lo legal, por decirlo así, para que puedan reeducar a sus hijos. Es una medida que ahora se está dando en algunas provincias. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja. Yo pensaba, ¿qué pasa si algunas familias no les cobran estas multas y no tienen los recursos para comer en el día a día? O bien dicen, no, si no es una multa económica, vamos a exigirle trabajo comunitario, ¿no? Más precariedad laboral de la que tenemos en el país, en el mundo, digo. Y además, ¿qué nos garantiza que exigiéndoles, por decirlo así, a los chicos vayan a cambiar? Cuando hablamos de bullying tenemos que tomar conciencia de que lamentablemente la violencia, los adultos somos los que promovemos y educamos y transmitimos esas relaciones de violencia, desde un simple mensaje en los grupos de redes sociales, ¿no?, donde se discrimina por color de piel, por identidad de género o por cualquier otra razón. Los adultos somos los que promovemos esas relaciones de violencia, pero después cuando vemos a los chicos como protagonistas de esas relaciones, nos asombramos y decimos, ¿cómo puede ser que mi hijo sea víctima? Cuando digo, hay una cuestión ahí de pensarnos, ¿no?, como sociedad, y de entender que el bullying no es propio de la escuela, no lo genera la escuela, sino que sin duda ahí, al estar los chicos conviviendo desde las redes sociales, conviviendo en el aula, uno al lado del otro, y por cercanía de edades se dan estas cuestiones, ¿no? Pero hay mucha responsabilidad también por fuera de la escuela. Por supuesto, ¿no? Y además, cómo muchas veces esta situación recién la observamos cuando llega el llamado de teléfono de la escuela
Y sobre todo cuando no es mi hijo la víctima, sino cuando es mi hijo el victimario en toda esta situación. Que claro, cuando el hijo es la víctima, claro, todo padre, por supuesto, se preocupa, va a la escuela, exige que se cumplan con los protocolos, que se activen las asistencias y todas estas cuestiones. Pero mientras tanto, del otro lado, ¿qué pasa? La negación, el hecho de asumir de que potencialmente mi hijo sí podría haber sido, y tal vez yo vi conductas en él que incluso las celebré y las ensalcé, decir, me parece genial porque eso demuestra que vos tenés personalidad y que nunca te vas a dejar tratar mal por nadie. Pero cuando pasan estas cosas, lo primero que se hace es la negación. Sí, mira, traes algo muy, muy importante que lo veo frente a distintas problemáticas, el bullying y otras situaciones. A los adultos que somos responsables de la crianza de los chicos nos cuesta mucho pensar que frente a cualquier situación de conflicto, de violencia, el victimario sea mi hijo, mi hermano, mi estudiante. Siempre pensamos que puede ser la posible víctima, ¿no? Y yo siempre digo, esos victimarios, esos agresores que son chicos, que están creciendo, que están siendo protagonistas de estas acciones violentas, no viven en un termo, disculpen la expresión, ¿no? Sí, no viven aislados, viven entre nosotros, con nuestra familia, con nosotros conectados en las redes sociales, con nosotros en la cancha de fútbol. Digo, entonces también hacernos cargo de que esos victimarios nosotros los estamos educando, ¿no? Y siempre pensar que así como puede ser víctima, también puede ser victimario, agresor, y pensemos que son chicos. A mí me han consultado en este tiempo, por ejemplo, chicos que tienen 7 años, 6 años, estamos hablando de chicos muy pequeños, donde los padres dicen, mi hija vino con la cabeza lastimada, con sangre, tiene las piernas moradas. Estamos hablando de criaturas, de chicos, donde dicen, no, sabemos que estas 3 niñas que están en el mismo grado, en el jardín, en el nivel inicial, con ellos, la están violentando. Entonces, y tampoco esa madre o ese padre puede considerar enemigos o violentos a 3 niñas de 5 o 6 años, porque son niñas, ¿no? Que en algún lugar aprendieron, dentro de la escuela, fuera de la escuela, aprendieron a relacionarse a través de los golpes o de la violencia verbal. Pero digo, hay como mucha cuestión ahí por analizar. Sí, por supuesto que sí, y que uno con esto no está pidiendo ni que reformen el código procesal ni penal, nada por el estilo, es simplemente entender de que se necesitan de varias partes y algunas que son partícipes necesarios inclusive de estas situaciones, porque lamentablemente los chicos y las chicas responden a patrones y a estímulos que hoy están instalados en la sociedad. Entonces, tratarlo al bullying como, por ejemplo, un fenómeno que se da allá a lo lejos, o porque yo no tengo hijos, no es un tema que me afecte, es un tema que nos atraviesa a todos. Sí, y como te decía hace rato, para mí siempre la cuestión de la prevención es donde el Estado mayor inversión de recursos humanos, de dinero, de tiempo, de estructura, debería dedicarle, porque cuando voy a abordar algunas problemáticas de bullying, en la mayoría de los casos, por no decir el 100%, tiene que ver con cuestiones de racismo, discriminación racista por la forma de hablar, por la forma de vestir, una cuestión más clasista, diciendo qué tipo de zapatilla usás, qué camiseta de tal marca, y la cuestión, sin dudar, de la identidad y la orientación de género. Eso está como muy marcado. Entonces, digo, si la educación sexual integral realmente, junto con otra ley que trabaje la discriminación racista, se trabajarían desde la prevención, desde los primeros años en el sistema educativo formal, sería otra cosa. Porque ahí la mayoría, fíjense, de todas las problemáticas del bullying, uno empieza a investigar. Bueno, ya se golpearon afuera de la escuela, dentro del aula. Empezamos a investigar, no, porque me dijo que yo era muy morocha, porque me miró mal, porque me quitó a mi novio, como si quitar una pareja fuera un objeto de posesión y el otro no hubiera decidido nada. Digo, hay como, todo nos lleva a pensar esto, ¿no? La cuestión de racismo y de cómo vivimos nuestras relaciones sexuales. Tal cual, por supuesto. Y que además, a ver, personas que pasan por situaciones o que están involucradas en situaciones de bullying, luego, a medida que avanzan los años,
¿la categoría bullying se sigue aplicando en edades como por ejemplo la juventud y la adultez? ¿O qué nombre adquiere en esa etapa cuando se siguen estas situaciones de acoso, de violencia? Bien, no, cuando hablamos de la problemática del bullying, cuando se le empezó a dar entidad a este término, siempre se pensó en que los protagonistas son niños, niñas y adolescentes en edad escolar, por eso la escuela como institución toma cierta relevancia, pero también porque hay una relación de acoso, de hostigamiento que es persistente en el tiempo y que hay una clara intención entre este agresor victimario que tiene más poder, más fuerza contra una víctima, ¿no? Y muchas veces este tercer actor, que son los aliados, observadores, que están ahí presenciando esa relación de violencia, algunas veces paralizados por miedo, por falta de herramienta, y otras veces acompañando al agresor para que concrete esa violencia, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, ya cuando hablamos de chicos jóvenes de 18 años para arriba, que no están en contexto escolar y que son mayores de edad, ya básicamente estamos hablando de relaciones violentas. El bullying fue un término muy utilizado estrictamente para el ámbito escolar. Bien, o sea que por lo tanto, el hecho de no intervenir tanto en la prevención como en la asistencia en conductas donde aparece el bullying, potencialmente nos está hablando de que cuando sean un poco más grandes esas situaciones se van a transformar en otros fenómenos que van a adquirir incluso van a ser hasta más violentos inclusive, o sea que trabajar la prevención hoy dentro de las escuelas es también, como siempre decimos, invertir en el futuro. No solamente vamos a tener buenos profesionales o personas formadas para las distintas profesiones y oficios, sino también en valores y en la conducta que va a tener dentro de esa sociedad en la que viva. Sí, porque imaginemos que, como te decía el caso de recién, una niña de 6 años es violentada y está en su conciencia que 3 compañeritas la golpean y esas compañeritas de 6 años la están golpeando a ella. Si en esa edad o bien con 12, 15 años, ya adolescentes, si no se interviene desde la familia, desde la escuela, desde los profesionales, y no se trabaja eso, van a seguir creciendo pensando que que está bien, que es permitido golpear, que es permitido que me golpeen, que está bien relacionarse de esa forma, porque yo lo vi en la tele, porque lo vi en mi vecino, porque lo vi en mi casa, porque en la escuela también veo esas relaciones violentas. Entonces, ¿cómo reeducamos a esos chicos? Y sobre todo, mientras más pequeños son, es mejor. ¿Sí? Por eso digo de prevenir desde los primeros años de vida, cuando recién se insertan al sistema educativo formal. Exacto. Bueno, y hoy que incluso creo que como entidad la palabra bullying se ha empezado incluso a ser objeto de estudio, ¿no? Poder ver, analizar, utilizar variables, índices y situaciones que ahora se pueden documentar. Bueno, eso también nos ayuda a mejorar las técnicas y las formas de intervención, ¿no? Hoy, ¿cómo se piensan las intervenciones cuando alguien denuncia que su niño, su niña, su adolescente, su hijo o hija está pasando por una situación de bullying? ¿En qué consiste hoy? Porque si no queda también como que un reto. Lo llevemos a la dirección, 5 minutos que alguien eleve un poquitito la voz, pero ¿con eso alcanza o en realidad tenemos que hacer una intervención mucho más integral? No, sin duda hay que, pensando que cuando estamos frente a situaciones de bullying tenemos que trabajar con todos los actores, principalmente con la víctima y con el victimario, pero también con este grupo que puede ser el propio grado, el propio curso, con este grupo de jóvenes que están ahí como espectadores o como aliados. Pero como bien decís, necesitamos una intervención integral, porque cuando ya hay un insulto, cuando hay una agresión física, eso es lo que vemos, pero detrás hay creencias. Detrás quizá yo creo, porque soy blanco, creo que yo tengo mayor valor social que mi víctima, que es morocha o negra. Entonces, si yo tengo esa creencia, hoy lo violento a Pedro y mañana a María. Entonces, tengo que trabajar ese sistema de creencias que tengo, que quizás lo reproduzco de mi familia, que quizás lo reproduzco de la propia escuela, de las redes sociales. Digo, hay toda una cuestión ahí de reeducación, por decirlo así, para que los chicos puedan con mayor claridad seguir relacionándose sin violencia con sus pares, porque los chicos van a seguir creciendo. Después van a estar fuera de la escuela y van a construir su familia, van a ser nuestros compañeros de trabajo. Digo, hay una cuestión ahí pensando ya a futuro, ¿no? Por supuesto. Y que en este caso también pasa que
cuando uno dice, bueno, ¿por qué la maestra, la profesora, la preceptora no hizo algo? En el ámbito de la docencia, ¿este tema ya está dentro de las currículas? ¿Ya forma parte de la formación de que quien hoy se recibe en cualquier profesorado que tenemos en la provincia tenga por lo menos mínimas herramientas o la formación como para poder conectar con las instituciones que se necesitan? Sí, se han últimamente, por ejemplo, la educación sexual integral está hoy forma parte de los futuros docentes, de la formación docente. Abordar las problemáticas de bullying a través de la mediación escolar también se lo viene conteniendo. Sin embargo, también es complejo, ¿no? Yo me imagino una docente que está a cargo de 20, 30, 40 estudiantes, ¿no? Una adulta que además de enseñar tiene que estar como muy alerta dentro del aula, después durante el recreo. Digo, incluso escuelas que no cuentan con equipos interdisciplinarios de profesionales que estén en forma permanente en las instituciones, donde el docente diga, mirá, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? Orientame, acompañame. Entonces ahí también es complejo cuando también las familias se desentienden, no asisten a las reuniones. Dice, bueno, se da una situación de bullying, llamamos a los padres de la víctima y del victimario. Y el del victimario generalmente, del chico que está ejerciendo violencia, no va. O si va, no es la mejor predisposición que tiene. Claro. Entonces es compleja la situación. Sí, pero igualmente, bueno, el hecho de contar con herramientas para primero identificar y saber cómo trabajar, eso ya es importante. Hace 20 años atrás, si alguien hablaba de estos temas, era, bueno, resolverlo ustedes en el recreo, digamos, no había mucha respuesta por parte de la institución. Era visto incluso, no, porque María me está insultando, me está diciendo negra, no importa, son cosas de chico, ellos lo resolverán, y no. Estamos hablando de relaciones de discriminación, de violencia verbal, física, psicológica, que hoy nos hacemos cargo, ¿no? Los adultos y las instituciones, y hoy tomamos conciencia de eso y por lo menos estamos más alerta, ¿no? Para intervenir, para proteger. Eso también es un salto importante como sociedad que tenemos. Y esta formación, que si bien yo entiendo que particularmente vos en tu caso la tenés también por el interés que tenés en la temática, pero por ejemplo, los psicopedagogos, las psicopedagogas, ¿también lo trabajan dentro de las escuelas como parte de su formación? ¿El hecho de trabajar en bullying? Sí, en algunas psicopedagogas que se encuentran trabajando dentro de las instituciones educativas, acá en la provincia sí lo tienen. El bullying es como una de las primeras temáticas que tenemos que conocer y abordar, y más allá de la formación de grado que uno tiene, hoy estamos en una sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información, y la autocapacitación es fundamental. Yo siempre doy el ejemplo de un día yo dejo de leer las noticias, dejo de leer las temáticas que a mí me interesan y al otro día ya estoy perdida. Sí. Y ya cambió el mundo en un día. Entonces digo, imaginémonos personas o profesionales de cualquier rama que se den los recreos de estudiar 1 año, 6 meses, 2 años, hagan de cuenta que retrocedieron un montón, digo, ¿no? Sí, la verdad que sí, por eso es un tema que siempre es importante actualizar, generar espacios para quien todavía no lo hizo. Y ahora también quiero preguntarte al respecto, ya hablando hacia la comunidad, ¿no? ¿Cómo se advierte y cuáles son los patrones que habitualmente uno pueda llegar a advertir que nos permite decir, no, acá las cosas no están bien, y no esperar que se llegue a un extremo que nos preocupe a todos y poder intervenir antes? Sí, es muy importante esto, digo, se puede, si los adultos tuviéramos las herramientas, y siempre digo, con muy atentos, con las orejas muy grandes y los ojos muy atentos, nosotros podemos prevenir esas situaciones, porque quizás escuchamos una pequeña broma, por ejemplo en un club de fútbol infantil, escuchamos una pequeña broma, observamos que cuando se arman en grupo uno queda solo. Digo, si prestamos atención a esas cosas, nosotros los adultos, como tenemos cierto poder sobre los chicos, podemos intervenir para ayudarlo a integrarse, podemos generar condiciones para que esa violencia física, verbal, no explote. Podemos llegar antes. Pero eso también va a depender de que estemos muy atentos y de que sepamos de que los chicos están creciendo. Algunas veces los chicos discriminan
por ejemplo, por el color de piel, algún animal. Lo he visto en niños discriminar, no, al perrito blanco le voy a dar de comer, pero al perrito negrito no, porque es muy feo. Lo he escuchado de una niña de 8 años, ¿sí? Pero como justo lo dijo delante mío, que yo estaba muy atenta, yo digo, ¿para qué estoy escuchando? Entonces, obviamente, yo me predispuse para intervenir, y esa niña no es que nació con maldad o es mala o va a ser mala. Digo, es lo que ella escuchó por ahí, lo que cuando uno se lo explica de a poco, varias veces, porque con una vez no alcanza, de a poco va a ir aprendiendo que no, ese perrito blanco o negro tiene el mismo derecho y la misma necesidad de alimentarse, sí. Más allá del color del pelo, ¿no? Digo, entonces son cuestiones que, como bien decís, como adultos, si estamos alerta, podemos prevenir. ¿Y hoy cuáles son los dispositivos con los que contamos, en los cuales si yo observo que mi hijo, mi hija, la persona que tengo a cargo, está pasando por una situación de violencia en la escuela? Muchas personas por ahí no quieren hacer el primer acercamiento en la escuela. Primero quieren escuchar a alguien de afuera, corroborar qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, además del espacio institucional en sí, ¿en qué otros espacios hoy nosotros podemos indagar, llamar, mandar un mensaje? ¿Con qué herramientas contamos hoy? En primer lugar, como bien decís, como se dan estas relaciones o se sospecha de que están en el marco institucional educativo, ellos ya tienen todo un protocolo de accionar donde primero la docente de grado tiene que saberlo, ella le tiene que comunicar a la directora, a la supervisora, por una cuestión de jerarquía, y ellos saben cómo o han determinado cómo proceder. En otros casos, directamente los padres buscan profesionales ya de forma más privada, diciendo, mi hija la veo más deprimida, la veo que no quiere estudiar, entonces digo, no, mejor la llevo a una psicopedagoga, a alguna psicóloga para que me la ayude y tomo la decisión de cambiarla de escuela, por ejemplo. Digo, son distintas decisiones que se van tomando, pero la cuestión es, algo que preocupa es que en algunos casos hay que intervenir rápido, ¿sí? Un caso, por ejemplo, que se dio en la pandemia, el niño tenía de acá de San Salvador 7 años y el niño lloraba y llegaba violentado a su casa, y cuando la madre fue a pedir que lo cambien de escuela, no se tardaba, bueno, más allá de que estábamos en pandemia, pero toda la burocracia institucional, y en ese momento, cuando yo estaba trabajando con la madre, yo le decía, mira, no es lo recomendable, no es lo ideal, pero al menos si a mí me pregunta, yo a mi hijo ya lo cambio de escuela, porque yo no puedo estar ahí dependiendo si lo vuelven a violentar, porque ya estaba golpeado de verdad, ¿sí? Y estamos hablando de niños de 7 años. El niño ya llevaba como 7, 8 meses así, y bueno, los padres se dieron cuenta más adelante. No es lo esperable que la víctima tenga que cambiarse de escuela y diciendo, pero a mí me pegaron y me tengo que ir a otra escuela, entonces el que estuvo, porque también los chicos van creando sus propias ideas, ¿no? Sí. Sin embargo, uno tiene que actuar rápido, porque si no la violencia se vuelve a hacer y cada vez puede ser peor, y no me tengo la cabeza. Un evento que pasó hace un par de años, después se vuelve a repetir, y la próxima vez ya es más próxima la fecha, y hasta que se vuelve lo cotidiano. Sí, y lo peor, ¿por qué recomendaba esto frente a casos urgentes? Porque yo veía que realmente la violencia física de venir con una lapicera partida en la cabeza, que sabemos lo delicado que es la cabeza, vos decís, no, o sea, un día más que lo dejo, que tengo que ir al hospital a buscar al chico. Sí. Yo prefiero ser exagerada y no decir, no, mira, si lo hubiéramos cambiado, aunque no es lo ideal, repito, sin embargo, los tiempos burocráticos no nos dan la respuesta que necesitamos, pero porque la problemática también es compleja, porque si no nos pasaríamos cambiando de escuela a los chicos, como si el problema fueran los chicos, como que el problema estuviera en Mariano de 10 años, y no es tan así. Claramente no es así. La verdad que no. Bueno, ahí estoy viendo, el Ministerio de Educación de la Nación gestionó una línea telefónica gratuita que se llama Convivencia Escolar, que es el 0800-222-1197, a través del que las familias, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad pueden informar situaciones problemáticas que se desarrollan en el ámbito educativo. Muchas veces un espacio así, donde además la situación hasta incluso se la pueda hablar de forma anónima, bueno, a las personas les permite expresarse mejor, incluso un adolescente. No pensemos solamente en alguien de 11 años, 12 años, sino también pensemos en chicos, chicas de 16, 17, casi mayores de edad,
que cuesta hablar, y bueno, tener un espacio de este tipo me parece importante. 0800-222-1197. Bueno, entonces, y en conclusión, para cerrar, Romina, entonces, el bullying existe por más que lo hemos hablado, se hemos visibilizado, hemos explicado las situaciones en las cuales se siguen dando los casos, pero por ende entonces tenemos que sostener y reforzar la respuesta. Sí, estas relaciones de violencia entre niños, niñas y adolescentes en crecimiento y en edad escolar, sin duda se siguen desarrollando, y nosotros tenemos que apuntar mucho desde los lugares que nos compete a estar alertas para poder intervenir, pero sobre todo siempre estar como apuntando a que las políticas apunten más a la prevención. Necesitamos trabajar fuertemente la prevención para llegar antes que estas situaciones de violencia que tanto daño generan, ¿no?, en todos los chicos. Imaginemos, ¿no?, una niña de 8 años que sufre y llora porque se siente discriminada por su apariencia corporal, por su color de piel, o porque no usa determinada zapatilla, o porque tiene algún tipo de discapacidad motriz. Digo, el dolor emocional, el dolor mental el que le genera a esa niña, de una y otra manera va a influir, ¿no?, en su futuro, en su forma de pensarse, de pararse frente a la sociedad. Entonces, digo, es fundamental, y como bien mencionás, esta línea telefónica es un recurso más que hay que aprovecharlo para dentro de todos los recursos que hay, darle algún tipo de respuesta.